gracias por participar todos vosotros de estas sesiones que vamos a impartir durante 4 tardes en los meses ahora de junio y julio. En este primer módulo me encargo yo y lo que vamos a ver es cómo estructurar las actividades de la entidad. Una de las dificultades que encontrábamos a la hora de organizar esta actividad formativa era la disparidad de las entidades que participáis. Pues hay gente que lleva muchos años, que tiene un nivel de estructuración o un control de las subvenciones, y hay otras entidades porque están creciendo. Sí que es verdad que seguro que hay información que os trasladamos que a lo mejor ya la sabéis, y a lo mejor hay cosas que vosotros consideráis que podéis aportar. Por supuesto, eh, estáis obligados a aportar lo que consideréis oportuno, y esperamos que así lo hagáis. Así que entender como un trabajo que hemos hecho, que vamos a compartir con vosotros lo que sabemos, pero por supuesto todo lo que consideréis que nos falta y vosotros sabéis, pues por favor ponerlo en común con el resto de compañeros. Vale. La formación que os hemos preparado, bueno, ya os llegó con la difusión, pero sí que me gustaría darle un repaso rápido. Por una parte, hoy vamos a ver cómo estructurar las actividades de tu entidad y vamos a ver 3 puntos. Las áreas de trabajo de la entidad, elaborar un proyecto, cómo se elabora. Y después daremos unas cuantas pinceladas a esto de cómo elaboramos un presupuesto de un proyecto. ¿Vale? El módulo siguiente será mejorar el posicionamiento de tu entidad en las convocatorias. Al final es algo que a muchos nos preocupa, no tanto presentarnos, sino cómo ir mejorando nuestra posición a la hora de conseguir obtener las subvenciones y además que las cuantías pues vayan aumentando año tras año. Daremos un tercer módulo sobre convocatorias, que además ese módulo lo impartirá Verónica Lara, que está por aquí también. Y bueno, y ella pues ha preparado la exposición de algunas convocatorias públicas y privadas. Tener en cuenta que esto también es complicado porque además pertenecemos a 3 provincias diferentes. Hay convocatorias que sí que son a nivel autonómico, pero luego hay convocatorias que se realizan a nivel provincial por la Diputación. Pero bueno, lo dicho, vamos a daros ciertas ideas y después, evidentemente, esta formación no quedará cerrada, sino que si creemos que queremos saber más, pues quizá en un futuro, pues depende lo que se demande, pues podremos realizar formaciones de manera más puntual para alguna convocatoria. Y por último, habrá un módulo 4 que tratará sobre el seguimiento y el control de la subvención. Hoy nos toca trabajar el módulo 1. Vale, vamos a ver qué vamos a trabajar hoy. Por una parte, vamos a ver qué nos aporta estructurar las actividades de tu entidad. Eso es importantísimo, ¿vale? Que las estructuremos. Por otra parte, vamos a ver como ejemplo algunos modelos de estructuras. Vamos a ver las áreas de intervención y de trabajo, cómo se funciona con esa manera de estructurar por medio de áreas de intervención. Vamos a repasar cómo se elabora un proyecto, mínimamente qué pasos hay que seguir y cómo os podemos ayudar con ciertas cuestiones que os pueden ayudar a elaborar el proyecto. Después trabajaremos unos ejercicios prácticos entre todos. Y por último, como he comentado, vamos a dar unas cuantas pinceladas que son importantes a tener en cuenta cuando os sentéis a elaborar el presupuesto de un proyecto. ¿Hasta aquí bien? Vale. Pues nos metemos en materia. ¿Qué nos aporta estructurar las actividades de tu entidad? Mirad, una de las cuestiones que puede parecer que no es importante, pero lo es mucho y es básico, es que las entidades estructuren todas las actividades que hacen. Vamos a ver por qué.
Por una parte, estructurar las actividades que se realizan en una entidad nos ayuda a comprendernos mejor. Eso es importante porque dentro de las entidades sois muchos los que trabajáis. Hay técnicos, equipos de junta, voluntarios, que además todos ellos aportan un montón de ideas, sugerencias, propuestas, pero es importante de alguna manera que todos tengamos la misma idea de la entidad, de la manera que tiene de trabajar, de qué aspectos trabaja, de qué formas trabaja. Y eso es fundamental a la hora de que todas estas propuestas, ideas que van surgiendo estén de una forma ordenadas. Por otra parte, efectivamente nos ayuda a crecer de una manera ordenada. Si no, todas esas propuestas, pues hay que ver si tienen cabida o si no, y el hecho de estructurarlo va a hacer crear criterios para decir si no o de qué manera se pueden llevar a cabo esas iniciativas que van surgiendo. Y por último, nos ayuda a trasladar lo que somos de una manera clara. Porque a veces es verdad que hay entidades que dicen, no, si nosotros sabemos muy bien lo que somos. Sí, pero también es importante poder trasladar lo que somos. Esta semana estaba con la asociación DACEN y Eli y Amparo, que es que Eli está por aquí, habían hecho un vídeo, ¿verdad? Donde explicabais qué era la asociación y los pusieron en un acto que hicieron y había gente que decía, ¿no? Ahora tengo claro qué sois, ¿no? eh, es importantísimo. Tener claro lo que somos nos ayuda a también poder explicar de una manera clara lo que somos. Vale. ¿Por qué es importante también estructurar las actividades de la entidad? Vale. Estructurar las actividades de la entidad nos ayuda a tener una estructura estable, aunque las acciones puedan variar. ¿Eso qué quiere decir? Que al mismo tiempo nos convertimos en una entidad que está abierta a introducir nuevas actividades, a cambiar algunas actividades que realizamos, pero por otra parte seguimos ofertando una visión estable de lo que somos y de lo que hacemos. ¿Esto queda claro? Marta, Erin, ¿sí? Perfecto. Yo aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo esto se puede generar? Bueno, generando, por ejemplo, áreas de intervención. De aquí se pueden generar proyectos que estén al amparo de esas áreas, fases y las acciones. Ahora vamos a ver todo esto en ejemplos, ¿vale? Os he preparado un par de ejemplos de estructuras. Por ejemplo, una estructura que a vosotros os puede decir mucho es cómo la federación estructura todas las actividades que hacen todas las entidades federadas. Y esto son las 5 áreas en donde albergamos todo el trabajo que vosotros realizáis. Cualquier actividad que vosotros realizáis, nosotros lo terminamos albergando en alguna de estas áreas. ¿Para qué nos ayuda esto? Cuando nosotros mostramos la memoria de actividades anual, nosotros toda la actividad y personas que vosotros atendéis, nosotros lo presentamos así, de esta forma. Os he traído otro ejemplo, cómo la federación estructura todas sus actividades. Hay 5 áreas. Hay un área de apoyo al movimiento, de gestión de conocimiento, de sensibilización y prevención, de imagen y comunicación y diálogo civil. En este punto quiero comentar una cosa. Hay veces nos puede ocurrir que alguna acción que nosotros planteamos o que estamos llevando a cabo puede ser confusa entre 2 áreas. No sé si... Voy a poner un ejemplo. Imaginaros una actividad que al mismo tiempo puede estar fomentando al movimiento, por ejemplo, esta formación, ¿no? Pero por otra parte, también es una actividad de gestión del conocimiento y las buenas prácticas. Vale.
¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, en estos casos simplemente tenemos que asignarla a el área a la que corresponde el objetivo principal. Tampoco es muy importante, pero sí que es importante que la alberguemos en un lugar. No sé si con el ejemplo lo veis. Alguien podría decir, oiga, no, es que usted con una formación de vías de financiación lo que está haciendo es compartir las buenas prácticas y el conocimiento que unas entidades tienen sobre un tema y lo comparten con otras. De acuerdo. Y otros podrían decir, no, oiga, es que con esta formación lo que estamos haciendo es apoyar al movimiento asociativo del DCA. En este caso, nosotros lo albergamos en apoyo al movimiento, porque esta actividad surge precisamente de otra acción que se lleva en esa área, que es la visita a las entidades. El año pasado, cuando se visitaron, una demanda que hicieron muchas entidades fue formación con respecto a la búsqueda de recursos económicos. Y entonces decidimos albergar la actividad ahí. Nos metemos ahora con elaborar un proyecto. Mirar, las personas que nos dedicamos a elaborar proyectos de intervención, esta metodología la tenemos metida en la cabeza y si no, la tenemos que tener. Quiere decir, se detecta una necesidad, se planifica una intervención, se ejecuta esa planificación y se evalúa. Eso es continuo. Vale, hay veces que a nosotros, los que podemos estar ahí elaborando esos proyectos, no siempre lo que nos llega es la necesidad. A veces nos llega un planteamiento de intervención. Imaginaros, pues alguien está en su entidad y de repente alguien aparece y dice, oye, ¿por qué no montamos un huerto y hacemos una actividad ocupacional? ¿No? Ahí se ha empezado por aquí. Pero es verdad que nosotros, cuando elaboremos el proyecto, nuestra mente tiene que estar también pensando en qué necesidades está cubriendo esa actividad, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a evaluar que el proyecto se ha realizado de una manera correcta. ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas o aportaciones? Eli Cerebro, Mari Carmen. Para mí los conceptos que pones se me diluyen un poco. Me suena todo a lo mismo. Como no estoy acostumbrada a utilizar esa terminología, pues sí, entiendo lo que dices, ¿no? De planificar o detectar la necesidad, planificar la intervención, pero yo no sé distinguir una cosa de la otra. Vale. Hoy uno de los ejercicios va a ser, Mari Carmen, intentar hacer algo así. ¿Vale? Lo vamos a hacer luego. Entonces, yo creo que con papel y boli, cada uno de vosotros va a intentar hacer ese ejercicio. Coger una necesidad, pensar cómo se podría planificar ahí esa intervención. Vamos a imaginar después cuándo se ejecutaría y después cómo podemos evaluar eso. Vale, ¿Vale? O sea que lo vamos a ver. Vamos a ver. Una vez que hemos visto en general cómo es la metodología a la hora de desarrollar cualquier proyecto de intervención, sí que vamos a ver los diferentes apartados que un proyecto ha de contener. Es verdad que cuando vais a hacer un proyecto y sobre todo cuando dirigís el proyecto a una convocatoria en especial, os podéis encontrar que os pueden pedir estos puntos, os pueden pedir estos puntos llamados de una manera diferente. Incluso a veces pueden pedir algún punto distinto, pero por lo general todos los que hemos incluido son los puntos que suelen aparecer a la hora de presentar un proyecto. Y vamos a verlos cada uno punto a punto y vamos a hablar de cómo se puede completar ese apartado del proyecto. Vale.
Aquí tenemos los apartados que suele tener un proyecto. El nombre del proyecto, la justificación, el ámbito geográfico, las personas beneficiarias, los objetivos, la metodología, acciones a desarrollar, el cronograma, la capacidad técnica y gestión del programa, la evaluación, los aspectos innovadores y el presupuesto. Y ahora vamos de uno en uno. Y si tenéis cualquier duda, me lo decís y ponemos ejemplos. Vale. Nombre del proyecto. Yo aquí os voy dando algunas ideas. Tenéis los apuntes. Si algún día los queréis utilizar o vais a hacer un proyecto, pues utilizar estos apuntes. Para el nombre del proyecto, importante. Lo que sí que debería, en principio, recoger el nombre del proyecto es qué vas a hacer y para quién. Os pongo aquí un par de ejemplos, ¿no? Programa de rehabilitación para personas con DCA, por ejemplo. Ese para quién se puede concretar todo lo que queráis, ¿no? Programas de rehabilitación para personas adultas con DCA en Elche, un ejemplo. Hay otro ejemplo, servicio de información y orientación para personas afectadas de DCA y sus familias. Igualmente, hemos dicho qué es lo que queremos hacer y con quién o a quién va dirigido eso. Otro ejemplo, programa de sensibilización y prevención del DCA en el ámbito escolar. Igualmente, hemos dicho que es lo que vamos a llevar a cabo, un programa de sensibilización y de prevención del DCA. ¿Dónde? En el ámbito escolar. ¿Que se puede aterrizar un poco más? En el ámbito escolar de la provincia de Alicante. También. La justificación. En la justificación, lo que hay que explicar es por qué lo voy a hacer. Y en el por qué, yo aquí os nombro algunas fuentes a utilizar. Vamos a ver. Fuentes externas. Las fuentes externas tienen que ver con legislación, por ejemplo, derechos que pueda aparecer en una declaración de derechos de la ONU, eh, mm, la Constitución, etcétera. Es decir, basarse en legislaciones. Estudios externos, por ejemplo, el estudio de la situación de las personas con daño cerebral nacional que publica FEDACE con el centro CONCEADAC ejemplo. Y entonces uno en esa justificación va copiando, puede utilizar textos, ponerlos entrecomillados y citar o nombrar un texto y decir, según el estudio tal, según tal, y ahí ir justificando el porqué. Informes de organismos reconocidos, declaraciones institucionales, también nos serviría. Vamos con fuentes internas. Informes de necesidades o estudios de necesidades que se hayan elaborado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mirad, una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos es que cuando se acaba una actividad la evaluamos. Pero hay veces que en la evaluación de una actividad se puede introducir ciertas cuestiones que nos puedan ayudar a detectar necesidades para que posteriormente realicemos otras actividades, ¿no? Entonces, oiga, pues nosotros hemos consultado y las personas de nuestro colectivo o de nuestra asociación requieren este tipo de actividades. Encuestas, igualmente, o formularios de valoración anteriores. Ámbito geográfico, donde voy a desarrollar el proyecto. En este punto es importante dos cuestiones. Una, que de alguna manera hagamos ver cómo esa acción o esa actividad que nosotros desarrollamos complementa los recursos existentes. Quiere decir, que no existe esa actividad en el entorno o existe de manera deficitaria que no puede atender a todas las personas que quieren acceder a ese servicio.
Por otro lado, también está muy bien que en este apartado hablemos de la coordinación con los recursos del entorno. Por ejemplo, oiga, yo voy a realizar unos talleres ocupacionales en una población, porque ahora mismo no hay nadie que esté desarrollando y atendiendo a las personas de nuestro colectivo con este tipo de circunstancias y da este servicio. Pero además, yo me coordino con el centro social, con el centro de salud, como una manera de ofertar este recurso y coordinarme con ellos para trabajar con estas personas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Dani, yo quería aportar algo Claro. en el tema este, por ejemplo, en este punto de ámbito geográfico. También decir que, por ejemplo, de los recursos existentes, a veces también se ponen en la justificación, ¿sabes? En la justificación del proyecto, en la necesidad del proyecto, también tienes que poner, o yo por lo menos sí que pongo en mis proyectos que se hace porque no hay otros recursos tampoco existentes en la comunidad, ¿sabes? Y además a Perfecto. veces lo especifican también en el guión que te dan en las subvenciones, en el guión te pone también lo que tienes que poner ahí, ¿sabes? En la justificación, que es lo de inexistencia de recursos existentes que te lo puntúa. Y luego la coordinación con recursos del entorno también hay en otras convocatorias de ayuda, te lo ponen aparte, ¿sabes? Si hay una red de apoyo o recursos o la coordinación. Normalmente aquí en el ámbito geográfico, yo no lo he visto aquí estos ítems, ¿sabes? Vale, pues tener en cuenta también lo que dice Verónica. Es verdad que en este apartado, también, por ejemplo, aquellas entidades que trabajáis en zonas rurales, donde la población, a lo mejor la población objetivo, es decir, a quien va dirigida la actividad, pues está más diseminada, menos, pues todo eso también es importante que se señale, ¿no? El ámbito en donde se va a desarrollar. Yo no entiendo muy bien, Dani, lo que es, a qué se refiere la coordinación con recursos del entorno. Lo has explicado, pero no lo Sí, entiendo, no lo he entendido. vale. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Elche. Vosotros lanzáis un proyecto, ¿no? Pero de alguna manera es importante que también mostréis que estáis coordinados o bien con los servicios sociales públicos de allí, con el hospital. Es decir, todo ese trabajo que se puede hacer de coordinación. En vuestro caso, por ejemplo, tenéis una buena coordinación con el Hospital del Vinalopó. Sí, Bueno, pues eso hay que hacerlo. Es decir, oiga, pues mire, nosotros estamos coordinados con el hospital de tal. ¿Cómo se hace esa coordinación? Ellos nos van pasando usuarios, nos los derivan, se les atiende. Tenemos una reunión o X reuniones de coordinación al año, donde evaluamos cómo van las personas que nos han pasado. vale, vale, gracias. Vale, ¿a quién va dirigido? Bueno, tener en cuenta dos cuestiones. Indicar el número y características del colectivo al que va dirigido. ¿Vale? Y después tener muy en cuenta los beneficiarios directos e indirectos. En vuestro caso, muchas veces el beneficiario directo es la persona afectada y el beneficiario indirecto es la familia. Eso pasa en muchas situaciones. Objetivos. Mirad, los objetivos yo creo que de las cosas que más dolores de cabeza dan a muchos de nosotros. De hecho, yo he conocido gente que se pasa estudiando 3 y 4 años y sale con dificultad a la hora de poner objetivos. Con lo cual, importante no desesperarse con los objetivos. Y si tenéis dudas, muchas veces es mejor plasmar unos objetivos y contactar con alguien de confianza que pueda controlar un poco más o que confiéis para que pueda corregirlos, ¿vale? Lo que sí que es importante es que conforme están establecidos, tienen que funcionar de una manera de árbol. Quiere decir, debe establecerse uno, dos objetivos generales. Después, a esos objetivos generales
se han de establecer objetivos específicos que los desarrollan y luego estarían objetivos operativos que lo que van a hacer es desarrollar los objetivos específicos. Esto es un poco complicado. Si hay dudas, realmente yo creo que lo mejor es que cuando vayáis a establecer esos objetivos, sobre todo al inicio, yo muchas veces lo he hecho. Primero, tener muy en cuenta a la hora de establecer objetivos, consejos prácticos, que en Internet hay listas muy buenas de verbos que podemos usar para establecer nuestros objetivos. Eso nos ayuda, porque a veces utilizamos muchas veces las mismas palabras. Después, si tenemos cierta duda de qué es un objetivo general, cuáles son los específicos, bueno, pues intentar plasmarlo y con algún compañero o algo poder corregirlos. Si alguien durante las sesiones que vamos a tener quiere traer cualquier tipo de material que quiere que lo veamos y lo trabajemos entre todos, por supuesto, estaremos dispuestos a ello en las sesiones que va a durar esta formación. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre objetivos? Aunque he hablado a nivel muy general. Bueno, Dani, yo creo que los objetivos te da para hacer un módulo, una Ya. sesión, o sea que cuando te pones a formularlos luego es de lo más complicado que te puedes encontrar, yo creo. Pero bueno, poco a poco. Sí, es el espacio complicado. De hecho, en algunas entidades que lleváis mucho tiempo me he encontrado a técnicos que se agobian con esto de los objetivos porque no se aclaran o hacen objetivos muy extensos que luego no sirven. Es complicadillo. Pero por eso lo digo, yo creo que muchas veces lo mejor de estas cuestiones es que cuando vayáis a trabajarlos, si tenéis cualquier duda, pues uno los plasme y pues pueda ir a otra persona y poder corregirlo y ver, decir, oye, pues mira, yo esto lo cambiaría o esto se vería ahí. Y en las diferentes sesiones, si alguien se atreve y dice, oye, pues mira, yo estoy ahora trabajando este proyecto, no me aclaro con los objetivos, voy a prepararlos y los comparto. Yo creo que seguro que entre todos y nos ayuda a todos el tema de verlos y ver qué nos parece y demás. Sobre la metodología. En la metodología, lo que tenemos que mostrar son los fundamentos de nuestra forma de trabajar. Esto que puede sonar a veces un poco así muy técnico, yo aquí os he nombrado 5 puntos que creo que nos puede ayudar. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos una intervención integral. Es importante, es decir, podemos al mismo tiempo estar trabajando con una persona cuestiones familiares, la alimentación, a nivel de salud, cómo se encuentra, etcétera. Vale. Modelo centrado en la persona. De este tema del modelo centrado en la persona hay mucho que podéis encontrar en Internet, ¿vale? Pero bueno, todo esto que tiene que ver con respetar la decisión de la persona, que él sea un poco quien va marcando el ritmo, etc. La participación de los beneficiarios, importante. Somos entidades de ámbito social, somos asociaciones. Tener en cuenta que las personas afectadas y sus familias forman parte de los órganos de gobierno y que además ellos intervienen muchas veces de manera directa a la hora de proponer ideas. Vale, ahora no lo explicas, Eli. Te he leído, ahora no lo cuentas. Vale, coordinación con organismos externos. También es otra de las cuestiones que nosotros trabajamos. Normalmente todas las entidades que estamos en la federación tenéis buena relación con hospitales, centros de salud, centros sociales, clínicas, etcétera. Y después el trabajo en red, que precisamente es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Vale. Eli, cuéntanos, que nos has hecho una aportación. No, que como has comentado lo de la intervención integral, pues es biopsicosocial, ¿no? Que es lo que conlleva todo la persona globalmente, Vale, ¿no? sí.
Pues todas esas cuestiones son las que en este apartado nosotros podemos incorporar y mostrar. Vale, las acciones a desarrollar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claves. Es importante mostrar todas las fases de la intervención. Quiero decir, a veces pensamos y decimos, oiga, vamos a hacer un taller ocupacional, vamos a poner pues un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un huerto, ¿vale? Pero un huerto no solamente que la gente vaya al huerto, primero hay que buscar esos recursos, es decir, el huerto y lo que es necesario para poder ponerlo en marcha. También hay que buscar a los beneficiarios y beneficiarias que quieran esa actividad y que tengan la capacidad y la necesidad de llevar a cabo esa actividad. Luego hay que desarrollar esa actividad. ¿Y eso cómo se pone en marcha? ¿Cómo se seleccionan a esas personas? ¿Cómo luego se les acompaña? ¿Cómo se pone en marcha esa actividad? ¿Y cómo se va evaluando la participación de esas personas en la actividad? Todas las fases son importantes que se muestren. Y por otra parte, es importante que expliquemos de una manera clara y ordenada las acciones. Eso implica primero pensarlo, quizá estructurarlo con un pequeño esquema y luego ponernos a desarrollar. Es una barbaridad que nos sentemos a escribir a ver qué es lo que nos viene a la cabeza. Creo que aquí lo tenemos que plasmar de una manera cuanto más estructurada y clara posible, mejor pensar que el que nos está leyendo no nos conoce de nada. Y para él también va a ser mucho más fácil entendernos si la exposición está mejor estructurada y ordenada. Os pongo un ejemplo de cronograma y aquí enlazo con esto de las fases. Dice, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo aquí he puesto un ejemplo de un cronograma que ahora mismo no sé dónde lo he sacado. Vale, del encuentro de familias del año pasado, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo aquí voy marcando diferentes fases, ¿no? Búsqueda de la localidad, lugar y fechas, importante porque ahí hay un proceso que hay que negociar con las entidades y hay que explicar todo eso. La planificación de las actividades y cómo se realiza, que hay un grupo que es interasociativo y cuando nos reunimos, cómo lo vamos a hacer. La fase 3, la búsqueda de colaboraciones externas, es decir, cómo vamos a enriquecer ese encuentro y con qué personas, las reuniones con los agentes de la zona para presentarles la actividad que vamos a hacer y ver cómo se van a implicar. No me deja ver la última parte, pero bueno, difusión y registro de reservas y después el encuentro en sí y el seguimiento y la evaluación. No sé si veis ahí un ejemplo y si creo que les queda bastante claro. Tanto las fases como yo tengo estructurado cómo desarrollamos el encuentro de familia y cómo eso lo pusimos el año pasado en un cronograma. Vale, sobre la capacidad técnica y gestión del programa, eso muchas convocatorias lo piden. A tener en cuenta la trayectoria de la entidad. Es decir, oye, ¿desde cuándo mi entidad está trabajando? ¿Qué proyectos lleva trabajando desde el inicio? ¿Cuáles proyectos se han sumado? La misión y valores de vuestra entidad. El plan estratégico, la experiencia previa, otras actividades que se desarrollan al mismo tiempo que el proyecto que habéis presentado, los espacios de trabajo consolidados que tenéis, los recursos humanos, tanto profesionales como personas voluntarias, y los recursos materiales y logísticos. Cualquiera de estos apartados que vosotros consideréis es importante que se ponga en este apartado. La evaluación. ¿Cómo vamos a evaluarnos? Vale, aquí mm, vamos también a parar un poquito. Mirad, aquí es importante entender tres conceptos que no son fáciles, pero bueno, yo creo que lo podemos intentar y vamos allá. Mirad, sobre las claves, una, hay que tener el concepto de indicador, de resultado previsto y de verificador. Eso en algunas convocatorias los piden los tres, en otros vamos a ver que piden dos,
Pero normalmente esos tres apartados son importantes. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, alguno de vosotros decide proponer una actividad, vamos a poner un taller de ejercicio físico. Vale. El indicador podría ser cuántas personas participan. ¿Vale? Nos vamos a fijar ahí, cuántas personas participan. El resultado previsto, eh, los resultados previstos pueden presentarse de diferente manera. Por ejemplo, uno puede decir, oye, pues que participen tantas, 10 personas al año, 20 personas al año. Hay veces que también puede ser porcentual. Uno puede decir, oiga, pues que participen por lo menos el 50% de las personas que tenemos en el centro de día, en la asociación, ¿vale? Puede ser otra manera de plantearlo, ¿vale? Y después tenemos el verificador. Por ejemplo, pues un verificador puede ser un registro de inscripciones. ¿Cómo lo veis esto? ¿Hay dudas de estos tres conceptos? ¿Queréis que pongamos algún otro ejemplo? Dani, Hmm. yo creo que aquí en este punto igual podrías explicar que hay como dos tipos de indicadores. Los cuantitativos, que se basan simplemente en el número, y los cualitativos, que intentan medir, pues eso, la satisfacción o el grado de participación o la mejora, simplemente así por encima, aunque sea. Vale, pues mirad, genial. Yo os pongo un ejemplo de una actividad nuestra, ¿no? En nuestro caso, cuando organizamos el encuentro de familias, se evalúan diferentes cuestiones. A nivel cuantitativo, por ejemplo, ponemos tanto asistentes como entidades participantes. Y eso es a nivel cuantitativo. Y luego, a nivel cualitativo, sí que señalamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas volvería a participar de esta actividad en otro año, ¿no? Pues, oiga, pues tantas personas que han participado, tal. Oye, ¿quién evalúa que en el encuentro, cómo se evalúa hasta qué punto el encuentro les ha ayudado a conocer personas de otras entidades? Todo eso también conectado con los objetivos que se han planteado. No sé si con esto queda un poco más claro. Marta, Glauco, Yo es que no tengo dudas, Dani, en este ámbito, vale. de este aspecto. Amparo, Estoy coleada. vale. Aquí añadía dos cosas. Bueno, importante que estos aspectos tengan coherencia entre ellos y a su vez han de estar alineados con los objetivos específicos planteados. Vamos acabando esta parte que era la más larga de la sesión y nos Dani, pondremos a hacer un ejercicio. Dani, perdona. Sí. ¿Podrías poner otro ejemplo de cualitativo? Vale, Judith, dinos tú la idea de una actividad y vemos cómo se puede medir a nivel cualitativo. Vale, pues por ejemplo, un taller a cargo de un integrador social. ¿De qué es el taller? Mm, pues dame un segundo y pienso. Vale. Pues ahora cuando lo hayas pensado, Judith, nos lo dices y entre todos intentamos, con este esquema, vamos a sacar un indicador, un objetivo previsto y una herramienta donde nos vamos a fijar. ¿Vale? Vale, sobre aspectos innovadores. ¿Qué aporta de novedoso nuestro proyecto? ¿Vale? Dice, en ocasiones no tenemos claro este punto por no dar valor a cuestiones que hacemos. Por ejemplo, nos ocupamos de vacíos de atención. Eso es muy común en nuestro colectivo, en las actividades que hacemos. El luchar contra la centrificación de recursos y por lo cual promovemos los recursos en el ámbito rural. Eso, muchas de las entidades que hoy estéis aquí, cualquiera de vuestros proyectos debería de plasmar ese aspecto. Y por último, se elaboran acciones que se programan con la colaboración de personas afectadas. Y eso también es muy importante. Vuelvo a repetir, tenemos que poner en valor precisamente lo que somos. Somos asociaciones de personas afectadas y familias.
Y nuestra manera de trabajar, en la mayoría de los casos, es que las ideas y propuestas siempre o nacen o se trabajan con las personas afectadas y sus familias. Pues eso, aquí es importante que lo pongamos y marquemos ese valor nuestro. El presupuesto lo vamos a dejar de momento aquí en un lado y ahora os propongo, vale, algunos consejos generales antes del ejercicio práctico. Vale, importante, cuando vayamos a desarrollar un proyecto, cuida la perspectiva de género. Muy importante, mucho, muy importante. Ahora eso se valora muchísimo. En el lenguaje escrito, siempre. Ahora, bastante común, en vez de llamar voluntarios, socios, pues pon personas y personas socias, personas voluntarias. Que no, pues ya sabéis que se puede utilizar la arroba, se puede utilizar voluntarios, raya voluntarias, lo que sea. Pero hay maneras más fáciles como utilizarlo de personas voluntarias o personas socias o personas usuarias que engloba los dos. En el análisis de necesidades y en la evaluación de resultados es muy importante también que segreguemos por sexo. Eso es tan fácil que cuando nosotros pasamos un formulario de inscripción o de evaluación, ese formulario pida que la persona identifique el sexo con el que ellos se identifican. Y ahora mismo, pues bueno, yo utilizo mucho pues, masculino, femenino, no binario y otros, por si alguien tal. Y con eso luego podemos plasmar tanto los participantes como que se han inscrito como en las valoraciones, dar los datos segregados. Eso es importantísimo porque imaginaros un taller, yo organizo un taller de formación, ¿no? De lo que sea, para personas o familias con DCA y de repente aparece que pues los hombres que han participado están contentísimos, pero a las mujeres no, y habrá que ver qué ha ocurrido ahí. Por ejemplo, pues si realmente ha habido, y entonces se puede completar ese formulario leyendo a lo mejor los comentarios, ¿vale? O qué personas están participando, cuántas personas están participando y cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Y por último, tener en cuenta las personas que participan, ¿vale? Tanto beneficiarios como los equipos de gestión. Y entonces también hacer valer, porque además, precisamente nuestras entidades, los grupos de trabajo, pues están compuestos en su gran mayoría por mujeres. Y entonces, pues eso también es bueno hacerlo y nombrarlo. Vale, Borja dice, otra forma para incluir todos los géneros es hablar de áreas, voluntariado, neuropsicología, trabajo social, en vez de voluntarios, el neuropsicólogo, el trabajo social. Efectivamente, yo eso algunas veces lo utilizo en los formularios, me ayuda para no poner, pues eso, neuropsicólogo o neuropsicóloga, pues yo directamente pido que la persona se inscriba y pone neuropsicología. Gracias, Borja. Vale, otra clave así general, no te dejes nada por decir. Esto es importante porque la persona que te está leyendo no sabe nada de ti y entonces cualquier cosa que tú consideres que es importante para comprender tu proyecto, la tienes que nombrar. ¿Vale? Sé claro y ordenado en tus explicaciones, importantísimo, que seamos claros y ordenados. Recordar, cuando vamos a escribir un texto, si vamos a empezar, si nunca lo hemos hecho, vamos primero a pensar y hacer en un folio un esquema, ¿no? ¿Cómo voy a estructurar ese texto? Dos, tres o cuatro ideas. Vamos a ordenar esas ideas que quiero plasmar y luego me siento y las desarrollo cada una de ellas. No te comprometas a algo que no puedas cumplir. Eso, por supuesto. Quiero decir, a veces no es necesario que lleguemos a 100 beneficiarios. Pues a lo mejor eso tiene que ser 80 o 50. Pues lo que podamos cumplir, pues adelante. Apoya tu exposición escrita con gráficas, si lo ves conveniente. Hay veces para comprender algunos proyectos, fases y demás, no hay que cargar los proyectos de dibujos,
pero sí que a lo mejor apoyar alguna exposición o alguna explicación con algún tipo de esquema puede ayudar a la persona que nos está leyendo. Y el proyecto que presentes hay que tenerlo en cuenta que siempre puede ser orientado a una convocatoria, remarcando aquellos aspectos que se valoran. Pensar en cuando empecé la exposición y os hablé de esta actividad, ¿no? Esta actividad podría ser enfocada a una actividad de formación, por ejemplo, pero también a una actividad de apoyo al movimiento y fortalecimiento del movimiento. Vale, antes del ejercicio práctico, Judith, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Vale, cuéntanos. Vale, pues por ejemplo, un taller de relajación guiada. Un taller de relajación guiada. Vale. Mm, Y entonces, en cuantitativo lo tenemos claro. Por ejemplo, Lo que has comentado de, por ejemplo, cuántas personas participan por o ejemplo, porcentaje que volvería a participar. por ejemplo, Vale. de Y esas el, personas también a lo mejor cuántos son afectados, ¿no? Cuántas pues, son familiares, de esos familiares, cuántos cuidadores, personas que ocupan ese rol de cuidador, ¿vale? Podría ser. mm, Vale. Y a nivel cualitativo, ¿se os claro. ocurre algo a los demás o a Judith? Y así lo hacemos. Marta, A mí para responderte me falta saber cuál es el objetivo de este taller. Si el taller es conseguir una relajación tal, en función del objetivo yo pongo los indicadores. Judith, Claro, claro. Es que ha sido algo que no se ha hecho, quiero decir, ha sido que se me ha ocurrido, vale, vaya. pero podemos improvisar. Tú Sí. cuando piensas en ese taller, eh, Eh, ¿cuál piensas que es el objetivo? Así, lo primero que te venga. claro, es que no sé si por una parte sería como algo un poco más lúdico a nivel de desconectar o como algo un poco más de gestión de emociones y de autorregulación emocional. Vale, vamos a imaginar que es una cuestión de apoyo psicoemocional o la mejora psicoemocional de las personas con DCA o la familia o los familiares que ocupan el rol de cuidador. Podría ser Mm, el objetivo. mm, Marta, ¿te serviría? Si el objetivo es aprender a gestionar emocionalmente mis emociones a través del taller de relajación, por ejemplo, como objetivo, podríamos poner como indicador número de personas que consiguen esa gestión emocional. ¿O que mejoran? ¿No? Sí, o sea, iba a ponerte dos, iba a ponerte ese y luego porcentaje de personas que han mejorado la gestión emocional a través de la actividad. Con lo Pues cual, es, en las evaluaciones que tú puedas pasar, ¿no? Judith, de ese taller, en ese formulario podrías incluir quizá una pregunta que puede ser, oiga, del 1 al 5, ¿no? ¿Cómo considera que ha mejorado su Su gestión situación? emocional. Eso es. ¿Te sirve, Judith? sí, 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 me sirve. ¿Puedo aportar? Claro, para eso Eh, estamos. También puede ser el criterio del profesional, la persona que está en el taller un poco llevándolo. ¿Sabes? Empezaban la sesión o las primeras sesiones veíamos que no tardaban en meterse en la actividad, en relajarse y tal, y en las últimas sesiones eran capaces de aguantar tanto tiempo, centrados, no sé qué, pero eso es mi criterio, yo eso no te lo puedo medir ni te lo puedo ponerte una nota del 0 al 10. Eso es lo que yo veo y lo que yo percibo, pues es algo más cualitativo, es el criterio profesional. Otro, la satisfacción que puedas medir con una encuesta de la propia persona o cómo la persona percibe si se puede relajar más o menos o si le ha valido. Son cosas que no las puedes medir, no son un número de participantes, no es que al menos participen 10. Es algo que no puedes medir. Si el taller fuera, por ejemplo, de artesanía, si tuvieras algo de manufacturas o algo así,
pues puede ser bueno, es que esto también sería cuantitativo. Producto. El tiempo también sería cuantitativo porque es algo que puedes medir. Antes necesitaba 3 sesiones para hacer algo y ahora en una lo tiene terminado. Pero es lo que tú ves, algo que tú estás viendo, pero en realidad el tiempo lo podrías medir también. Volviendo a tu ejemplo, algo así, la percepción a través de encuestas de satisfacción o lo que la persona que está facilitando el taller observa. Mm. ¿Sirve? ¿Ayuda? Judith, Es útil, es útil. vale, genial. Mirad, yo os he preparado aquí un ejercicio práctico y lo podemos hacer entre todos. Todos tenéis los apuntes, pero de todas maneras lo tenéis en pantalla, ¿vale? Entonces, se trata únicamente de conectar los elementos que hay a la izquierda con los elementos que hay en la derecha. Si queréis, os doy unos segundos y lo vamos entre todos haciendo. Gracias a los compis y a ti, David. Ay, David, Dani, perdón. Genial. Dani, lo de los apuntes que dices, ¿dónde los tenemos? Os he mandado por correo esta semana y hoy los he vuelto a mandar. Un correo donde os comunicaba, os mandaba el enlace y en Sí. PDF os hacía llegar los apuntes. Esta exposición la tenéis ya, o sea, os la envié antes, o sea, la envié creo que esta semana y hoy la he vuelto a enviar. Entonces, lo decía porque también para mí era importante que si alguna la quería tener impresa, pues lo podía tener impreso el material, ¿vale? De tal manera, si a alguien no le llega, tan fácil como que me escriba o me llame y os lo vuelvo a mandar. Vale, vamos a conectar nuestros micros un ratico y así nos escuchamos. Vamos a ver. Mejorar las capacidades cognitivas de las personas con DCA. ¿A qué corresponde? Ese es objetivo. Efectivamente, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Alguien discrepa? ¿Ah? Glauco y Amparo para decir que estáis en el 1, 2, 3. Ahí los dos. Vale. Personas atendidas en el recurso. ¿Qué sería eso? Una. Indicador. ¿Alguien discrepa? Vale, continuamos. Afectación de las capacidades ¿Qué habías dicho cognitivas tú? necesarias para el desarrollo de las habilidades para la vida diaria como secuela del DCA. Pues la necesidad. Esa es una necesidad. ¿Qué decir los demás? El indicador de evaluación, ¿Quién ha dicho indicador de evaluación? Mari Carmen, Ah, ¿por qué es un indicador de evaluación, Mari Carmen? pues porque está hablando de la necesidad, ¿no? ¿O no? Está hablando de una necesidad. Es una necesidad. Vale, vale. Afectación es una necesidad. Sí. Difusión de la actividad entre las posibles personas Es beneficiarias. una Una fase del proyecto. Una fase de proyecto. Mantenimiento de 10 plazas de atención durante todo el año, Resultado previsto. por ejemplo. Y neuropsicóloga y terapeuta ocupacional. capacidad técnica. Los demás, bien. Sí, Amparo y Glauco se llevan el coche, ¿eh? Sí, el piso en Torrevieja. Pero yo le estoy soplando, Borja. Ya lo sé que es por ayuda. Han ganado por goleada. Vale. Bueno, ahora llega otro ejercicio un poco más complicadillo. Así que A ver cojamos cómo te mueves, papel y Glauco. boli
y vamos a trabajar un poquito, Toma, porque estoy en escritura. ¿vale? Vale, vale. Vamos a ir en dos partes. Vamos poco a poco, ¿vale? Vamos a elegir una necesidad de las personas con DCA o de sus familias de vuestra entidad. Una necesidad. Es una necesidad de personas con necesidad y de sus necesidades. Una necesidad es, pues, las relaciones sociales o el tipo de ocio, ¿no? Vale, pues escríbetelo en un papel. ¿Cada uno escribimos el nuestro o nos guiamos solo con uno? No, no, cada uno el vuestro. Vale. Y por lo menos aquellos que queráis, quiero que lo Por compartamos. ahí en el metro con él conectada. Y eso, y que te lo pases bien. A ver, aquellos que queráis, lo podéis ir compartiendo. Mira la cosa. Sí, yo por ejemplo soy Sara, de Tenemos Estar. Sí, Pero, por ejemplo, actividades de ocio en fin de semana. Se hacen actividades entre semana, pero en fin de semana no hay. Sí que hay personas pues, que necesitan tenemos. actividades en fin de semana. Pues me ha ocurrido esa necesidad, por ejemplo. vale. Mari Carmen también ha puesto el tema de necesidad de desarrollar actividades de ocio, ¿vale? Mm, Glauco, Yo diría, puede ser la planificación de las actividades diarias. vale. ABD se llama. Marta, ABCD. Quitando las que ya han dicho, yo les pondría una atención integral y holística. Recibirla y planificar una atención holística e intervención integral al DCA, incluyendo a sus familias. vale, pero eso sería una metodología, pero yo te diría cuál es la necesidad. Recibir esa atención integral, que no se Eh, centre solo en ellos, sino también en trabajar específicamente con la familia, Vale, pero ¿para qué? para que la atención que reciba sea integral y todos estén en el mismo camino. Vale, bueno, vamos a ver cómo va esto, ¿vale? Pero yo creo que sería mejor que buscaras esa necesidad que quieres cubrir. O sea, yo te entiendo Sí. lo que quieres decir, Marta, pero lo que quiero decir es al final, esa intervención holística que tú quieres proponer, qué es lo que quiere de alguna manera resolver? ¿Qué problema hay ahora, por alguna manera de decirlo? Que esa, Desinformación de algunos familiares con respecto a las secuelas del DCA. vale, por ejemplo, falta de información, ¿no? Vale, si la quieres la bajo, falta de información de las secuelas. Vale. No sé si alguien más, Manuel, eh, Hola, yo soy Marina. A mí me gustaría compartir una, claro, Marina. pues, apoyo emocional a las personas, a las familias de las personas con DCA, sobre todo a las personas cuidadoras, a las que están más en el día a día, para evitar la sobrecarga del cuidador. Vale, con lo cual la necesidad es una sobrecarga en Sí, las personas que ejercen sí, el... digamos que observamos que en las familias, la persona cuidadora, la que está más implicada en el cuidado, hay una sobrecarga bastante elevada. Vale, y eso seguro, Marina, que tiene un montón de consecuencias, ¿no? Por Muchas. ejemplo, falta de energía, o sea, problemas con la salud, ¿no? Por ejemplo, Y que obviamente acaban repercutiendo también en la persona con DCA. efectivamente. Vale, venga, vamos al siguiente punto. Redacta un objetivo que sea acorde a esa necesidad. Un objetivo. Recordad, los objetivos siempre empiezan por un verbo en infinitivo. Mejorar, desarrollar, fomentar, incrementar. Vale. Glauco, ¿cómo lo llevas lo del objetivo?
Amparo, ayuda. El objetivo a cumplir alrededor de esa necesidad, Sí, vale, hay una necesidad. Tú, Mari Carmen, hablabas el ocio. del ocio, con lo Por ejemplo, cual, el ocio del fin de semana, sí. pues ahí hay que plantear un objetivo. ¿Qué quieres? Oye, mejorar las actividades de ocio o fomentar las actividades de ocio de personas con daño cerebral o con familia Vale. en fin de semana. Yo, por ejemplo, que está en en lo que dice la compañera Mari Carmen, con el ocio, he puesto ejecutar al menos. Como no sé hacer, ¿no? Entonces, el objetivo sería ejecutar al menos 10 actividades al año de ocio en fin de semana. Vale, lo que pasa, vale, directamente en ese, no sé si lo habéis escuchado. No bien. Regular, se oye Vale. regular. A ver, es que Sara se te oye un poco entrecortada. Y entonces Sara decía ejecutar como 10 actividades al menos de ocio. Vale, pero ahí nos estamos yendo, ahí estás incluyendo en el objetivo incluso indicadores de evaluación, ¿no? Estás nombrando cuántas actividades. Al final, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de esto del ocio. No es lo mismo un objetivo que lo que haga es que ellos desarrollen actividades sin más, a aquel que lo que haga es fomentar el que ellos mismos por sí mismos generen actividades de ocio. No sé si me explico lo que quiero decir. Pongo un ejemplo. No es lo mismo que yo genere una actividad donde genero actividades de ocio para que ellos salgan de casa, que yo lo que hago es crear un taller o una actividad para que ellos empiecen a tener su propio ocio, no tanto en un grupo que yo creo, sino que ellos puedan empezar a tener actividades de ocio con apoyo mío. ¿Entendéis la diferencia? Vale, mira, Mari Carmen, te pongo un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con Juanje, ¿vale? Sí, No es lo mismo que yo tenga el objetivo de crear actividades para que ellos participen y lo único que tengo que hacer conseguir es que ellos participen, que yo lo que voy a hacer es sentarme con Juanje, esto es complicado, pero imagínate con alguna persona con daño cerebral, me sí, siento y veo a ver qué le gustaría hacer sí, y busco espacios para que él genere su propio ocio. El sí. objetivo va a ser diferente. Mm. Es verdad que Sí, los dos... como darle a elegir de encontrar espacios y darle a elegir a él. Claro, una cosa es que yo creo la actividad y él tiene que participar y generamos un grupo de ocio, y otra cosa es que yo Sí, acompaño a personas para que ellos mismos autogeneren su propio ocio. ya, Entonces, el objetivo, aunque la necesidad es igual, pero el objetivo puede ser diferente. ya. Nani, Eso depende también del grado de iniciativa que tenga la persona y eso depende del tipo de daño cerebral que tiene. Efectivamente, efectivamente, eso Juanjo. Tu Sara, planificación es lo mismo. me ha hecho reflexionar lo que has dicho, lo que has dicho al principio, ¿no? Que una acción puede enfocarse dentro de diferentes marcos. Entonces, por ejemplo, como trabajamos, no, o sea, como trabajamos aquí, esa parte que has dicho tú de a lo mejor dar herramientas a las personas con DCA para que generen su propio ocio, lo marcaríamos dentro del programa más dedicado a la autonomía personal. Y a lo mejor otro programa para personas que necesitan más apoyos sería el otro camino, ¿no? De ofrecer lo que son las actividades de ocio. Ay, bueno, eso nada, era un apunte porque he relacionado lo que he dicho antes, entonces pues si alguien lo puede ir enmarcando a lo mejor porque una actividad pues puede tener otras fuentes, ¿no? O de financiación o de marco teórico. vale, genial. Con lo que estaba explicando, quiero decir, es importante que en el objetivo también de alguna manera tengamos en cuenta al colectivo y su necesidad, ¿vale? Hay algunas personas, lo que decía Glauco, depende de las personas y cómo les afecta el daño cerebral. Hay personas que efectivamente solo van a poder hacer actividades de ocio si nosotros montamos un grupo y además ese grupo tiene mucho apoyo, ¿no? Y a lo mejor hay personas con daño cerebral
que lo que necesitan más que estar relacionándose con otras personas con daño cerebral, sino a lo mejor tener ciertos apoyos para que por sí mismo pueda empezar a elegir y desarrollar su propio ocio. Pero quiero decir, el objetivo sería diferente. Objetivos. ¿Me contáis algún objetivo más que hayáis puesto según vuestra necesidad? Yo Yo misma, pues, perdón. Tati, habla. Vale, soy Marina. Yo he puesto el objetivo general sería disminuir la sobrecarga que conlleva el cuidado de la persona afectada. Pero a ver si me orientas tú más o vosotros. Eh, a mí lo que me gustaría también es que las personas familiares accedieran a ese apoyo psicológico. O sea, no solo ofrecerlo, sino, a ver si me sé explicar, no solo ofrecerlo, sino que ellos detecten Vaya. también esa necesidad y puedan aceptarlo. Viene porque considero que, al menos en mi experiencia donde yo trabajo en mi día a día, a veces lo ofrecemos porque es muy visible que necesitan ese apoyo, pero ellos no lo aceptan o no acuden. Aunque ellos mismos sean los que te demandan que necesitan ese apoyo, pero luego hay alguna, no sé, hay alguna barrera que no les llega bien. Entonces, el hecho de poner, sería un específico el que fuera, por ejemplo, hacer que ellos recibieran esta ayuda, o es que no sé cómo explicarlo. Vale, Perdón. mira, de lo que comentas, Marina, dos cositas, Sí. así en pinceladas. Una, aquí hay muchos compañeros y a lo mejor alguien piensa otra cosa, pero yo no enfocaría un objetivo de una manera o con una connotación negativa de disminuir. Pondría mejor Ah, fomentar, quiere decir, darle la vuelta vale. y en vez de poner disminuir la carga, puedes poner fomentar El lo que vas a autocuidado. crear, ¿no? Es como, Perdonar, ¿fomentar qué? El eh, autocuidado, por ejemplo. por Vale. ejemplo, fomentar el autocuidado de la persona con DCA, que lo ha comentado Marta, pero es un consejo, entiéndeme como algo que yo haría, ¿no? Siempre es mejor cuando nosotros dirigimos nuestros objetivos con una visión positiva. Claro, yo lo he puesto así porque sobrecarga del cuidador es un concepto, o sea, es como una especie de diagnóstico que existe. Entonces, Sí, sería, por eso he puesto disminuir, porque es un concepto que existe, no es autocuidado, que sí, pero es que en este caso necesitan apoyo psicológico para gestionar esa situación. Pero sí, Marina, si tú le ofreces a esta persona un Mm. autocuidado que incluye también el nivel, todos los ámbitos, todas las esferas que implican el cuidado, al final estás disminuyendo, o sea, estás haciendo que su sobrecarga que tiene diagnosticada se vea disminuida. Sí, sí, Ate- lo entiendo. Lo he puesto, sí, por ejemplo, sería, pues, en vez de, por ejemplo, en otra situación utilizar depresión, sería aumentar el bienestar emocional y no disminuir el nivel de depresión o el grado de depresión. Sí, 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 lo entiendo, lo sí. entiendo. Es una Perfecto. cuestión de mínima de marketing a veces del proyecto, ¿eh? Que Claro, sí, formular sí. las cuestiones así puede llamar mejor la atención. Sí, sí, Y sí. otra cuestión que has comentado, Marina, evidentemente creo que por el ejemplo que tú comentas, creo que antes de nada tendréis que hacer un trabajo de ver qué está pasando ahí, ¿no? Es decir, cómo se Mm, está formulando esa actividad, que hay barreras que no se superan. Las barreras pueden ser cuestiones físicas, que es, imagínate, es que yo no tengo tiempo para ir allí. ¿Con quién mm, dejo a la persona afectada? Puede ser una barrera. También hay mm. barreras de cuestiones que tienen que ver con enfrentar miedos. Yo desde mi experiencia de trabajo con personas con daño cerebral, hay personas cuidadoras que les da mucho temor dejar a la persona afectada a lo mejor sola o a lo mejor con otra persona. Ah, lo digo porque ahí hay un abanico grande Sí. que deberíais de, quizá con entrevistas más abiertas, más personales con esas personas, ver qué está fallando. Sí, entonces esto, ¿tú crees que sería un objetivo específico dentro del general, que es fomentar el autocuidado? ¿O crees que sería otro proyecto diferente? O sea, No, yo nunca formularía el disminuir. Yo lo pondría siempre en positivo el objetivo. Es decir, pondría fomentar, crear, sí, sí, no, creo que no me he aumentar. explicado. No me eh, habré explicado bien, perdona. Me refiero a que sí, tengo claro que el objetivo general sería fomentar el autocuidado, sí, mm. pero el hecho de, quizás es que soy yo que me estoy saltando un paso, ¿vale?
pero me refiero al el hecho de que las personas familiares acudan, o sea, explorar esas dificultades que comentábamos para que ellos acudan a ese servicio, ¿sería otro objetivo general o sería un objetivo específico dentro de este objetivo general que es fomentar el autocuidado? A ver, yo creo que si a mí me preguntas, yo en esa fase de la detección de la necesidad y en esto de, vale, yo he detectado esta necesidad, yo quiero llevar a cabo este objetivo, ¿no? Pero hay que ver que luego cuando vayas a planificar esa intervención, hay que ver cómo se planifica y para ahí, una de las cuestiones que te puedes apoyar, acuérdate, en cuando justificábamos, decíamos encuestas y valoraciones anteriores, es decir, pues a lo mejor un trabajo de sentarte con ellos y decir, oye, mira, nosotros percibimos esta necesidad, nos gustaría ayudaros en esto, pero ¿cómo creéis que os podemos ayudar? O sea, qué tipo de actividad os podemos proponer que realmente a vosotros os ayudaría? Vale, o sea, estaría como englobado dentro del análisis de la realidad, ¿no? De la detección de la necesidad. O en esto que ahora vamos a trabajar, que es la planificación, ¿no? Es decir, Vale. vale, yo visualizo una necesidad. Es que a veces nos ocurre, Marina, que nosotros vemos la actividad, pero no podemos funcionar de esta manera. Es decir, bueno, yo veo la necesidad y veo la actividad. Y ya la gente se tiene que encajar. Y Ya. es como, bueno, Vale. vamos a ir por partes. Tú puedes ver la necesidad. Tú puedes tener claro que se podrían plantear objetivos para mejorar la calidad de esas personas. Pero hay una parte que tienes que de una manera honesta sentarte con ellos y decir, vale, yo veo esta necesidad. Primero, de alguna manera poder dialogar con ellos, decir, esta necesidad, ¿vosotros la percibís también? Vale. Por otra parte, a la hora de proponeros actividades y a lo mejor en vez de llegar con una actividad fija, se puede abrir un poco el abanico, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te gustaría a ti? Vale. Hay gente que a lo mejor hay familiares que pueden decir, pues mira, yo me gustaría recibir formación o salir de casa, o hay gente que dice, mira, a mí sácame a reírme, ¿no? O a pasármelo bien. Vale, Bueno, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Abrir un poco más el marco de actuación también y no dar por hecho ciertas cosas. Sí. Vale, eh, muchas gracias. Judith, no sé si te hemos dejado antes con la palabra ahí. No, ¿por qué lo dices? No, no, porque me pensaba que con Marina, no sé si alguien se había pisado o era Eli. Ah, era No, yo. yo no he Vale, sido. Eli, perdonad. Yo. A ver, mi necesidad es la autonomía para continuar con el proyecto de vida de una persona con DCA. Vale, con lo cual hay una falta de autonomía Sí, que impide el desarrollo de elaborar un proyecto de vida de las personas con DCA, ¿no? sí. Vale, Y el objetivo sería fomentar las actividades de la vida diaria. vale. Yo pondría algo más general, es decir, lo sumaría un punto más y reconvertiría esa necesidad en un objetivo. Sí. Ujú. Para mejor reforzar, fomentar la autonomía de las personas con DCA a la hora de marcar un proyecto de vida. Vale. Vamos a pasar al siguiente apartado y lo seguimos trabajando. Vale, Perdón, Dani, ¿podía sí, aportar a lo que había comentado Marina antes? claro. Sobre, Marina, entiendo que estás, o sea, que lo que pretendéis un poco, pretendes ofreceros como un grupo de ayuda mutua, ¿no? Un grupo en el cual los familiares se puedan desahogar de las cosas que viven en el día a día y demás. Igual esto a priori puede ser un poco violento, o sea, abrirse con los demás y tal. Todo esto en las etapas del proyecto que iba comentando Dani, lo puedes poner como una justificación y como la necesidad que ves. Vemos que tienen esta necesidad, incluso la han verbalizado a veces, pero cuando se lo ofrecemos hay ciertas resistencias. Bueno, esto con literatura bien explicado.
Entonces, igual el proyecto te lo tienes que plantear más de continuidad o con más fases. Al principio lo que vamos a proponer son unas actividades en las que se junten sin una pretensión de tal, simplemente de generar el espacio con actividades más de desahogo, de lo que sea, para que hagan lazos entre ellos y luego vamos a ir dando esa opción del grupo de ayuda mutua, ¿no? Entonces, como planteártelo en la planificación del proyecto, no empezar desde ahí, sino ofreciendo otro tipo de cosas y hacer un proyecto pues un poco más largo o incluso al año siguiente volverlo a solicitar con el mismo proyecto. Pretendíamos llegar al grupo de ayuda mutua, pero no se llegó. Sí que es cierto que en las actividades algunas personas hay lazos, pensamos que este año sí que lo podemos hacer y darle más continuidad. Nada, eso quería un poco añadir. Gracias, Borja. Sí, me parece muy guay, la verdad. Gracias. Pues sí, buena aportación. Vale, me gustaría que indicarais una actividad que permitiera alcanzar ese objetivo. Y aquí rápidamente, Una Glauco, actividad cualquiera, ¿no? Dani, sí, perdona. una actividad que de alguna manera tiene que estar... ahora ya vamos uniendo. Hay una necesidad, un objetivo que está alineado y tiene que haber una actividad que esté alineada con ese objetivo. Ujú. Vale. En mi caso, por ejemplo, ir a comprar al mercado. Mm, bueno, ahí tendrías que marcar una actividad más amplia. Tendrías que decir, oye, pues vamos a hacer unos talleres, unas sesiones de apoyo individual para en la gestión de la compra Vale, a nivel grupal te refieres. o a nivel individual. Vale, como un taller de cocina o Como algo tú así. bueno, o un taller de compra, es decir, oye, tú puedes organizar un grupo de personas y ese grupo de personas pueden ir completando una actividad en donde hay ciertos talleres de formación sobre cómo se tiene que ir a comprar. Primero se hace la lista, después algunos días se puede ir a comprar. Puedes eso completarlo con talleres de cocina, si en ese caso tú consideras que es otra cuestión a trabajar, o lo puedes trabajar como sesiones individuales. Quiero decir, oye, yo oferto al final un proyecto que lo que hace es atender la trabajadora social o el integrador social, atiende a las personas beneficiarias y con ellas les acompaña y les va guiando. Y va Vale, entonces haciendo los sería como apoyos. un taller de formación al principio, de planificación, etcétera, y luego ya la realización de la acción, ¿no? Digamos. Por ejemplo. Vale. Mari Carmen, ¿cómo Dime. va con el ejercicio? Pues me está superando un poco todo. Vale. Me está superando porque, a ver, lo veo muchísimo trabajo, me cuesta mucho entrar a todo esto. Y me pregunto si esto es trabajo de los profesionales, ¿no? ¿Quién tiene Sí, que llevar adelante esto? esto es trabajo de aquellas entidades que tenéis profesionales, evidentemente son de los profesionales. Yo lo que sí que me parece muy importante, Mari Carmen, es que aquellas entidades que no son muy grandes y que además vuestros profesionales no los tenéis a muchas horas y que puede correr el riesgo de que haya cambio de profesional, es que las Sí. juntas mínimamente tenéis que saber un poquito de esto. Tenéis que acompañar a ese profesional a veces a la hora de elaborar estos proyectos. Sí, lo que pasa es que lo veo muy complicado todo eso. A ver, es como si estuviéramos dando, o sea, yo lo valoro muchísimo, ¿no? Y luego me estudio los apuntes que ya los he encontrado, pero me parece algo complicado para entender y tocar así por encima. No Claro, sé, yo no, no sería capaz de hacer esto. esto Vamos, no es sencillo y esto, pues entiendo que cuando uno se forma, uno se pasa un año entero viendo esto en clase. Quiero decir que yo éramos conscientes de que esto no es sencillo, pero mínimo ya. sí que consideramos importante de que estos conceptos pues no Sí, suenen a no, chino. Por lo sí, menos no, eso. Pues como de esa manera está bien puesto, ¿no? Que luego lo leas y digas, bueno, pues por lo menos sé a qué se está refiriendo, ¿no? eso Lo que es. pasa es que concretar y llevarlo a la práctica me resulta un poco difícil, Vale, pero bueno, pero sí que me sirve para eso. vale. Perfecto. Glauco. Es que es complicado porque uno lo ve desde
la perspectiva del familiar de cada quien que está afectado por DCA. Y las grandes dificultades del DCA es que cada uno es diferente y cada uno hay que tratarlo de manera diferente. Por eso es que se me dificulta. Dice, bueno, si hicimos el objetivo que es lograr Planificar. que planifique y haga las cosas, lo único que se me ocurre como objetivo es repetir y repetir hasta que lo haga. Y no se Bueno, logra. hay diferentes maneras. Uno puede, por ejemplo, dentro de Entonces, la... ¿cuál es el objetivo? ¿La repetición? No, el objetivo es que entiendo que la persona sea capaz de generar actividades de ocio de Claro, el manera objetivo independiente. es ¿Eh? lograr que pueda realizar la actividad. Eso es. Una de las cosas que a lo mejor la actividad deberá hacer es, desde, primero, saber qué intereses tiene, ¿no? Ayudarle y acompañarle en la búsqueda de esos recursos para desarrollar esa actividad que quiere. Después habrá que evaluar qué apoyos necesita para llevar adelante esa actividad. A lo mejor hay personas que dicen, no, mira, es que esa persona va sola a la actividad. O hay gente que dice, no, mire, esa persona para ir siempre van a requerir el apoyo de que alguien la acompañe hasta el autobús. Hay gente que dirá, no, mire, el apoyo tiene que ser hasta la puerta del centro. Entonces, hay que evaluar, en el caso vuestro, cada persona, que no es simplemente que repite y repita, sino es, por una parte, que se trabaje, que muchas veces ella también, la persona haga explícita sus intereses, ¿no? Hay gente que lleva tanto tiempo sin hacer actividades que estoy convencido que si le preguntas qué es lo que le gusta, hay personas que ni lo van a saber. Entonces, aclarar qué es lo que te gusta, ver si esas actividades, cuáles de ellas en tu entorno son accesibles para ti, accesibles por transporte, por economía, ¿vale? Y después ver para realizar eso qué tipo de apoyos se requieren. Y algunos apoyos a lo mejor se pueden levantar con el tiempo y otros van a permanecer. No sé si me explico. Yo te puedo explicar como familiar, que ya veo que casi todos vosotros sois trabajadores sociales, que lo que acaba de decir Glauco, ya nosotros con Karen lo hemos probado en Francia, en Venezuela, en España. Entonces, el grave problema de ella, que es frontal, es que no tiene planificación. Ella no planifica, ella no es capaz de llevar una actividad a menos que sea algo que le guste mucho. Por sí sola, ella entra en loop. Siempre hay que estar encima de ella y acompañarla y decirle y explicarle, y Borja sabe que es así. Entonces, a Karen se le trató en el centro de día con el grupo que lo hacían de ir al supermercado. Jano específicamente se la llevaba todos los viernes con el grupo a hacer mercado. No fue capaz. Karen no es capaz de hacer mercado. No es capaz. Tú la llevas al supermercado, le das la lista. Lo más que hace es decirte, ¿ya compraste los tomates? ¿Ya conseguiste los jugos? Pero eso, ahora, si tú coges algo que no está en la lista, lo hace así, te dice, eso no está en la lista. Pero tú le das la lista y te quedas al lado de ella y ella es incapaz de hacer el mercado. Y eso ya lo hemos probado, mira, yendo con terapeuta, con nosotros, con su hermana, o sea, no hay Bueno, forma. porque ella no es capaz de planificar. Entonces hay actividades que tú puedes hacer, que es lo que dice Mari Carmen, o sea, es difícil porque tienes que planificarlo para cada uno de ellos o hacer un grupo que tengan las mismas necesidades. Si no, no te Claro, va a funcionar el proyecto. aquí estamos hablando de proyectos generales y Sí, luego claro. otra cosa es cómo evaluemos o cómo veamos cómo cada persona, qué objetivos ponemos dentro de ese proyecto y hasta dónde puede alcanzar. Evidentemente, Amparo, no vamos a poner a una persona que va en silla de ruedas a hacer un proyecto de caminata, porque no puede, ¿sabes? Y a una persona que no puede planificar, pues no podrá alcanzar sin unos apoyos ese objetivo, pero podrá hacer otras cosas y estos son proyectos generales, estamos hablando en general. Luego ves el grado de participación y lo que puede hacer cada persona y lo que puede mejorar o en qué ámbito podemos intervenir ahí.
¿sabes? Claro. Y en lo que hablas de la compra, pues oye, igual en un grupo de compra puede ser una función de que puede servir, pues algo igual social y de estar ahí viendo el tema de la compra. Cada uno puede tener una función diferente en las diferentes actividades que se planean, pero es diferente la evaluación individual de cada persona que participa y cada objetivo que nos planteamos, que son los PIAs que vemos de forma individual y las reuniones que tenemos con las familias, y otra cosa son los proyectos, que es de lo que estamos hablando ahora, que es un proyecto como el de ocio que tenemos en los fines de semana. Se presentan este tipo de objetivos. A través del proyecto de ocio, eh, hay una persona que ya no viene en ruta de transporte, que utiliza el transporte público para venir al centro, y eso es un objetivo que hemos trasladado a su PIA a través de un proyecto grande, que es el proyecto de ocio, para el cual hemos tenido que poner este tipo de objetivos que nos está contando Dani. Pero estas cosas específicas, como por ejemplo que esta persona pueda venir al centro de día y utilice el transporte público, pierda el miedo, se sepa orientar en una red de metro y venga desde un municipio a unos cuantos kilómetros hasta el centro, es un objetivo a valorar en su PIA, pero no lo podemos poner en el proyecto. No podemos decir que todo el mundo que participa ya no va a venir en transporte y va a utilizar el transporte público, evidentemente. Claro. Y hay gente que no tiene siquiera un objetivo de eso, simplemente es intentar incluirlo en las actividades y fomentar que participe ahí, que tenga esa participación social que ha perdido con el DCA, esa red que tenía, y cada uno en su grado y en su... ¿Me he explicado? Sí, sí, Sí. Perfecto. Mirad, gracias, Borja. yo sí que creo, por lo que estabais hablando, me venía en mente dos cosas. Es muy importante, aunque no lo pensáis, es fundamental que en las actividades, en esta fase que hay de incluir muchas de los proyectos que elaboráis, que es una fase de alguna manera, selección de personas beneficiarias, es decir, a quién vamos a dirigir, es fundamental. Muchas veces hay actividades que pueden fracasar porque no hemos sido capaces de seleccionar a las personas a las que esa actividad realmente o les era de interés o realmente ellos podían participar ahí, que también un poquito lo que hemos hablado con Marina. Entonces, por favor, es muy importante que le demos mucha importancia a las fases y que es muy importante que veamos muy bien un proyecto para a quién va dirigido, y seleccionemos bien a las personas que van a participar. De todas maneras, se nos echa el tiempo encima y por último, esto no nos va, lo dejo aquí y porque quiero continuar con lo del presupuesto, pero bueno, ahora os pedía que marcásemos un indicador, un resultado previsto y un verificador. No nos tiene que preocupar porque vamos a seguir viéndonos en sesiones. Si cualquiera tiene cualquier duda, me lo puede escribir por correo, eh, y me puede consultar. Oye, mira, Dani, yo he seleccionado esto y he marcado este indicador, este resultado previsto y este verificador, ¿vale? Y entonces ahí lo podemos hablar y corregir, ¿vale? Pero sí que quiero pasar de este ejercicio. Vamos al último apartado del módulo de hoy. Vale, el presupuesto. Mirad, creo que es importante a la hora de elaborar el presupuesto tener en cuenta algunas cuestiones. Y vamos a ello. Bueno, piensa bien en todos los gastos que te llevará desarrollar la actividad. Es importante que el presupuesto lo hagáis, lo releáis, vayáis a otras personas de vuestra entidad a decir, oiga, esto está bien controlado, se me está escapando algo, por favor, con todos los gastos que va a llevar el desarrollo de esa actividad, con todos, y tenerlos en cuenta. Por otra parte, consulta las bases de la convocatoria. Mirad, todas las convocatorias no van a subvencionar cualquier tipo de gasto, pero no solamente eso, sino que algunos gastos van a tener limitaciones. Hay algunas convocatorias que te van a decir que para, por ejemplo, salarios van a pagar X, o un 50% o un 60% de la cantidad que ellos te den. ¿Vale? Es importante consultar, ¿vale? Y todo lo de las convocatorias lo veremos y lo veremos con Verónica.
Pero en esto, cuando vayáis a controlar vuestro presupuesto, también tener en cuenta las bases de la convocatoria, las limitaciones que marca al tema presupuestario. Ten en cuenta los límites de gasto que existen según conceptos, lo que os he comentado, ¿vale? Hay algunas convocatorias que limitan algunos tipos de gasto a un porcentaje y otros tipos de gasto directamente no los incluye. Si algún concepto de gasto no lo tienes claro, consúltalo con la entidad o con quien haga falta, con la empresa que te suministra ese producto, o el servicio, con la asesoría, la agencia de seguros, con quien sea, consúltalo bien. También hay veces que de un año para otro podemos pedir la actualización del presupuesto que nos van a cobrar este año, etcétera. En algunas convocatorias se le da mucho valor a la cofinanciación. Importante. La cofinanciación tanto de que otras entidades también nos aporten dinero para el mismo proyecto y también la autofinanciación, ¿vale? Señalar que hay una parte de ese gasto que lo va a pagar la entidad. Has de valorar también los plazos de pago que habrá y si tendrás que adelantar el dinero. Tener en cuenta que las subvenciones salen, se aprueban, luego algunas puedes solicitar un adelanto, otras tardan X meses a pagártelo, pero todo ese dinero que estás gastando en el proyecto tú lo tienes que adelantar, ¿vale? El dinero dado deberá de ser gastado en plazo y la forma que se requiere en la convocatoria. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Oiga, esta convocatoria me pide que yo todo lo tengo que tener gastado en octubre. Pues planificar bien el gasto de ese dinero. Ni es bueno que os quedéis con dinero sin gastar, porque eso implicaría devolver ese dinero, ¿vale? Y sobre todo que encajéis los plazos de gasto en los plazos que da la subvención para luego poder que os sirva el gasto que habéis realizado lo podéis justificar. Bueno, Excel aquí es una herramienta brutal para poder trabajar todo el tema presupuestario, reparto. Es verdad que igualmente si antes decíamos que objetivos sería para hacer un módulo, pues Excel sería para hacer todo un ciclo de formación de todas las barbaridades que puedes trabajar con Excel. Pero es importante ir poco a poco mejorando el conocimiento. Oye, a lo mejor uno al principio simplemente es capaz de hacer una tabla, luego descubre que esa tabla la puedes conectar por las diferentes hojas en el mismo libro, luego descubres que además puedes hacer una serie de operaciones para que marcando el porcentaje te diga cómo calcula ya cada concepto, etcétera, ¿vale? Pero aquí es una herramienta fundamental para el controlar todo el tema del presupuesto y las subvenciones. Vale. Mirad, nos quedan 5 minutos. Y me gustaría, aunque vamos a continuar con las formaciones, no va a haber una evaluación de cada módulo, sino se va a hacer una evaluación final. Entonces, estoy convencido, me acompañan en la sesión de hoy los compañeros que van a impartir el resto de módulos. Y estoy seguro que también nos viene muy bien a todos escuchar una pequeña pincelada de cada uno, de qué le ha parecido la sesión, si hay algo que le ha gustado y algo que no, para que vayamos un poco también mejorando en el resto de sesiones que nos quedan. Así que enchufen sus micros y compartan. Dani, ¿se me oye a mí? Perfectamente. Bueno, lo mío es una cuestión técnica. Se me ha cerrado el programa lo menos 6 veces o 7 durante estas 2 horas. Lo he He visto. perdido mucho, porque Ya. desde que es que se me iba. Entonces tenía que volver al email, bueno, que lo tenía ahí, darle otra vez al enlace, volver a conectar, luego el audio no se me oía y a lo mejor un cuarto de la reunión me la he perdido. Pero bueno, Estará grabada y subida, pero ah, cuando completemos toda la formación.
cuando se complete toda la formación. Vale, vale. Bueno, pero no sé si para la próxima, bueno, ya lo revisaré yo porque el Zoom si me conecto desde el móvil no puedo ver compartida la pantalla, ¿no? Claro, pero No, tienes los apuntes delante. sí, Puedes conectarte a lo mejor en los dos sitios y si alguna vez te caes, no dejas de escuchar el móvil, ya, vale. Vale, ¿vale? lo intentaré así. Por lo demás, pues me ha parecido muy bien porque pues eso, muchos conceptos que están ahí en el aire difusos, pues me he enterado, ¿no? Pero bueno, luego pues eso pues es algo difícil de entender y de retener, de llevar a la práctica, pero bueno, por lo menos sé de que he escuchado de que van y que no son palabras vacías ni huecas, sino que son conceptos claros. Pues gracias. Más cositas. Dani, buenas. A ver, yo opino un poco, estoy en la misma tesitura que Mari Carmen, porque es todo como más enfocado o más el trabajo que hace en mi caso la Katie, la trabajadora social. Mm. Entonces a mí pues me resulta, lo veo así un poco más de lejos. Sí, por el tema de presupuesto, que ya toco un poco más, pues eso, más interesante no, más de mi labor, pero interesante sí porque, bueno, pues aunque la voy siguiendo y comparto con ella muchas cosas y ya lo vamos viendo, pues hombre, es diferente ver por qué sale el título, cómo sale el número del programa, por qué el programa hace así, muchos puntos que a lo mejor puedes leer en una convocatoria que te suenan más, pues más a chino, pues los has podido ubicar un poco más. En ese sentido, sí, interesante. Gracias, Eli. Más cositas. Venga, hablo yo. A ver, a mí me interesa, porque como parte de la Junta y siendo familiar de afectado y no soy profesional, siempre dando tumbos y cuando a lo mejor, tanto por parte de la federación o por parte de la consultoría, como puede ser María, a veces nos mandan palabras de estas más técnicas, que es un ítem, mandan un objetivo o la metodología del no sé qué. Nosotros no tenemos profesionales ni trabajador social, entonces para nosotros es importante por lo menos tener una idea general de cada concepto a la hora de formular los proyectos o la memoria de actividades o todo lo que englobe a relación de la entidad. Entonces, muchísimas gracias por parte de todos y por parte de Dani, porque a mi parecer, a nosotros sí que nos va a beneficiar muchísimo. Pues nada, Eli. Gracias a ti. ¿Eli de dónde es? Eli, bueno, pero dilo tú. No Sí, te- no, es que como no sé mucho. Sí, nosotros somos de la Asociación de Cerebrum, de la Marina Alta de Denia. Ah, vale. Y solo tenemos 3 añitos de antigüedad, entonces lo tiramos todo con familiares, en mi caso como secretaria, y todo lo creamos nosotros, entonces vamos muy perdidos, sinceramente. ¿Con los proyectos también los hacéis vosotros? Sí, sí, los creamos nosotros, aunque desde hace un año tenemos a María, que es de Todo en Común y es la que ella envía todos los proyectos, pero desde antes de María, todos solitos y dando tumbos y 1000 patadas y 8000 horas. Pero bueno, es bueno tener por lo menos una idea general de estos conceptos que a nosotros se nos hacen muy extraños. Sí. Vale. Dani, Dime. es que como yo me he entrado un poquito más tarde, sí que ahora que lo estaban comentando, a mí me parece muy interesante, cara, tanto en esta sesión como en las próximas, saber un poco pues, las entidades, la realidad de las entidades que están ahí enfrente, ¿no? El saber un poco cómo se organizan, pues la antigüedad, si tienen proyectos en marcha, si están iniciándose, porque de esta manera también nos da pistas de cómo podemos enfocarlo a la hora de transmitir lo que queremos transmitir, porque muchas veces podemos dar por hecho cosas que a lo mejor no son, o quedarnos cortos al revés, ¿sabes? Entonces, no sé si lo habéis hecho al inicio,
pero sí que me parece importante saber, pues eso, las entidades que participan, cuál es la realidad de ellas. Vale, nos ocurre una cosa, Lorena, es que nos quedamos sin tiempo. Es que con Ya, esto de la crianza de los hijos, yo también tengo, el mío me ha liado una cosa y me tengo que ir corriendo ahora. Y no puedo. Yo lo que os propongo es que en la siguiente módulo, al inicio, podamos plantear esta cuestión. ¿Vale? Y así que cada entidad se presente y comente un poquito cuál es su situación frente al tema de las subvenciones. claro, saber un poco Vale. cómo se organiza, pues eso, quién elabora los proyectos, la parte administrativa, a la hora de justificar, si lo hacéis a través de una asesoría externa, no sé, pues para saber un poco la realidad. Vale, pues yo tomo Vale. nota y lo recuerdo. Mirar, por tema de tiempos, tenemos que parar aquí. Sí que quiero agradeceros a todas las personas que habéis participado. Deciros que el siguiente módulo lo tenemos el 26 de junio. Os mandaré un par de veces recordatorios y la invitación para que se albergue el enlace en vuestro calendario del correo. Y poquillo más, me alegro de veros a todos. Creo que a mí se me ha pasado el tiempo volado, las 2 horas. Y nada, pues dentro de un par de semanas seguimos trabajando. Sí, se la quería Bueno, enseñar. gracias, A mí, Dani. Gracias, Venga, Dani. Estamos Gracias, Gracias. muy interesante. Venga, hablamos. Adiós. Adiós, Gracias. gracias a todos. hasta luego, Martas. Hasta Hasta la próxima, Dani, chao. Adiós. Adiós. Darle uno de aquí. Pues Hasta luego, Eli. Chao. María, gracias por acompañarnos.